Hoy hablaremos sobre los trastornos del lenguaje. Sabemos que en los trastornos del lenguaje pueden ser muchas afectaciones, pero hay que distinguir si son en factores orgánicos o en factores psicológicos. Si son en factores orgánicos, sabemos que hay una afectación física. Si son en factores psicológicos, sabemos que no hay una afectación física, pero hay un impedimento al momento de hacer funcionar ese estímulo, esa función. Puede ser una apraxia, los sistemas auditivos, la comprensión, o puede ser algo como la vista. Puede que tengamos los sistemas de la vista bien, sanos, pero puede que al momento de efectuarlo no veamos nada, como sucede en eventos postraumáticos, en accidentes. También hay que distinguir que existen varios tipos de trastornos en el lenguaje. Por ejemplo, puede haber afasias de Broca, afasia de Wernicke, afasia de conducción y la apraxia del lenguaje, con las que hoy vamos a abordar hoy en el tema. Yo empezaré hablando de la afasia de Broca y mis demás compañeros terminarán hablando de los respectivos temas ya nombrados. Sabemos que el cerebro tiene una división de lóbulos, que es el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. El lóbulo izquierdo se encarga de un gran porcentaje de las personas radica el lenguaje y un menor porcentaje en personas radica en el lóbulo derecho. Encontramos en estos lóbulo frontal, en el postfrontal, las áreas de Wernicke y la área de Broca. En el medio de estas dos áreas encontramos un fascículo arqueado que comunica la información del área de Wernicke, de Broca al fascículo arqueado y el fascículo arqueado a las áreas motoras. ¿Qué pasa cuando hay una afectación en el área de Broca? Puede que la persona tenga problemas en el lenguaje como anomía, que no reconozca, no pueda nombrar objetos. También puede que tenga falta de fluidez verbal, que no pueda evocar el lenguaje de una mejor manera, de la mejor forma. También puede que También encontramos agramatismo, que es la falta de completar palabras. También tenemos el repetir palabras, por ejemplo, que la persona, el entrevistador clínico o el pediatra o el que es el profesional le diga al paciente, por ejemplo, repite esa palabra y él no la pueda repetir, aunque sepa su significado, aunque comprenda qué es, no la puede repetir. También tenemos la falta de conciencia, es aquellas personas que pueden estar hablando con otra persona y se les entiende de una manera incorrecta, no se les escucha de la mejor forma, se les escucha enredado, se les escucha de una forma muy incorrecta. Pero en el momento ellos creen que están hablando bien, se escuchan bien, y se hace una falta de conciencia que no les deja saber que tienen un problema al momento de evocar el lenguaje. Pasemos a la afasia de Wernicke. Buenas noches, vamos a hablar sobre la afasia de Wernicke. La afasia de Wernicke, también conocida como afasia fluente, afasia sensorial, afasia receptiva, afasia de comprensión, es un trastorno del lenguaje consistente en la incapacidad para comprender y repetir el lenguaje hablado, producto de una lesión en un área del lóbulo temporal del cerebro, encargada de traducir información sensorial auditiva en unidades de significado. En esta afasia se habla fluido, pero hay dificultad de comprensión, hay mala comprensión auditiva del lenguaje, fallo tanto en la comprensión como en la repetición, así como en la anomía. Las personas con esta afasia de Wernicke a menudo no son conscientes de los errores que comete al hablar. Este tipo de afasia es la dificultad para comprender el habla.
Afasia de conducción. La afasia de conducción se caracteriza por un lenguaje fluido, pero con una alteración importante de la repetición, junto con una comprensión preservada y una expresión con dificultad para encontrar las palabras, es decir, reemplazar un fonema por otro. De forma característica, la persona realiza aproximaciones posesivas hasta evocar la palabra. La lectura en voz alta y la escritura también están alteradas. El trastorno central de la afasia de conducción aparentemente se sitúa en la repetición. En casos más grandes, la repetición es nula y el paciente puede repetir palabras con significado, pero no es capaz de repetir pseudopalabras. ¿Cuáles son las causas? Las causas de la afasia de conducción son causadas por una lesión en un área cerebral llamada circunvolución supramaginal. También se produce por una lesión del fascículo arcuato, en general en la sustancia blanca subyacente al lóbulo parietal y debajo de la cisura de Silvio. Normalmente este tipo de trastorno tiene su origen en un accidente cerebrovascular. También encontramos la afasia global, que esta pues es la forma más grave de afasia, debido a que todos o gran parte de los diferentes aspectos del lenguaje se encuentran afectados y alterados pues por una lesión cerebral. También las personas que la padecen tienden a tener dificultades tanto en la comprensión como en la expresión oral, ya sea escrita, y también tienen una incapacidad de imitación. Esto suelen aparecer también otros síntomas como apraxia idiomotora e ideatora, que la idiomotora quiere decir que no saben emplear los objetos para su auténtico propósito, y la ideatora presenta incapacidad para seguir secuencias de acción en el orden. Entonces eso entendemos por afasia global. Muy buenas tardes. Teniendo en cuenta las características y los tipos de afasias, me corresponde a mí hablar de las causas. Entonces podemos decir que una de las causas más frecuentes acerca de las afasias pues, puede ser el daño cerebral que resulta de un accidente cerebrovascular, o también lo podemos denominar por un trauma craneoencefálico producto de un fuerte impacto o un accidente. Entonces pues el bloqueo o las rupturas de estos vasos sanguíneos en el cerebro, esto puede desencadenar a la muerte de las células cerebrales o el daño a las regiones que controlan esa parte, que es el lenguaje. También nos dice que el daño cerebral pues también se puede producir por un tumor, por una infección o por un proceso degenerativo que pues también produce una afasia. En estos casos pues las afasias generalmente ocurren con otros tipos de problemas cognitivos, como también pueden ser problemas de memoria o de confusión. En cuanto a las afasias progresivas, este término se le denomina o se utiliza para la dificultad del lenguaje que se desarrolla gradualmente. Esto se debe a la degeneración gradual de las células cerebrales ubicadas que están en las redes del lenguaje. En ocasiones, pues estos tipos de afasias avanzan a una demencia más generalizada. También nos dicen que pues en ocasiones las afasias pueden ocurrir pues con episodios temporales y pues que estos episodios pueden deberse a migrañas, convulsiones o un accidente isquémico, o bien sea también transitorio. Afasia transcortical. Las afasias son trastornos del lenguaje que aparecen en consecuencia de lesiones del hemisferio izquierdo, así como también se afecta la lectura y la escritura. En algunas ocasiones el lenguaje está distribuido en ambos hemisferios. En el caso de las personas que son zurdas, el hemisferio izquierdo pues realmente no sería el totalmente dominante, sino que la responsabilidad del lenguaje se divide en ambos hemisferios, en el derecho y en el izquierdo. Este término afasia transcortical hace referencia a la aparición de daños en varios lóbulos del cerebro que aíslan algunas vías nerviosas que están relacionadas con el lenguaje. Tenemos tres tipos de afasia transcortical, los cuales está el sensorial, que se caracteriza por alguna comprensión muy difícil del lenguaje,
que se manifiesta en el habla y también en la escritura y también en la fluidez de palabras. Estos signos son muy similares también a la fascia de Wernicke, que pues también se encuentra el lenguaje muy alterado. La otra afasia de este tipo transcortical es la motora, también conocida como afasia dinámica. En esta se produce lesiones en la parte anterior del lóbulo frontal y algunas otras partes del hemisferio que esté dominando en la persona. En estos casos, o en este caso motora, se caracteriza por la comprensión para poder dominar objetos y también por la repetición de palabras que se escuchan, también por las diversas alteraciones en la producción del habla. Se produce una reducción de la iniciativa para hablar también, acompañada de algunos fenómenos que van ligados a la repetición de palabras. Por último tenemos también la afasia transcortical mixta, que es una conjugación de estas dos afasias, motora y sensorial. Va ligada pues obviamente a la dificultad para producir lenguaje y para producir escritura, también a la reducción de lenguaje significativo. Hablamos de una transcortical mixta cuando se presentan signos conjuntamente